calle 11 AN, número 2, raya 23, urbanización Paraíso del Bosque. Observamos una casa con porche en tableta de grés, doble parqueadero, cubierta en tableta de grés y de 2 pisos en buen estado. Su fachada pintada, color ladrillo en muy buen estado. Tenemos al frente porche donde observamos el sardinel partido y quebrado, piso en tableta de grés en buen estado. Tenemos un medidor de agua funcionando en buen estado. Observamos sardinel reventado. Tenemos una jardinera con un pino en buen estado y una cesta de basura en ornamentación metálica anclada al piso sin pintar, en buen estado. Observamos la parte lateral del sardinel totalmente reventado y piso en tableta de grés con brecha faltante y brecha reventada, algunas tabletas esportilladas. Con algunas manchas de pintura también. Piso vencido, pero en buen estado. Tenemos un portón metálico en muy buen estado con una malla plástica para evitar que ingresen animales. Portón sin pintar en buen estado. La malla está sujeta con unos amarres plásticos. Tenemos un buzón de correspondencia en aluminio en buen estado. Paredes de color blanco en buen estado. Parte superior de la cubierta observamos machimbre con tableta de grés en buen estado. Tenemos por este lado una nomenclatura 2 raya 23 en buen estado. Guardaescobas de la columna en buen estado. Segunda parte del piso de la entrada del parqueadero en tableta de grés con tabletas vencidas y brecha esportillada. Igualmente por este lado, al lado del medidor de agua, y por este lado las tabletas vencidas. Pisos con manchas de pintura pero en buen estado. También tenemos un segundo portón en buen estado, reja metálica con malla plástica con una cerradura, la cual cuenta con 2 copias de la llave en buen estado. Abriendo en buen estado, parte interior de la puerta observamos su malla en buen estado, malla remendada con amarres plásticos. Parte posterior de la reja en buen estado, reja abriendo en muy buen estado, sus bisagras funcionando en muy buen estado. Al interior, parte posterior de la reja, observamos un pasador. Y en la parte superior tenemos otro pasador, reja abriendo en buen estado. Y observamos parte posterior de la puerta en buen estado. También observamos la malla plástica sujeta con amarres plásticos. Parte posterior sin pintar, reja y bisagras en buen estado. Igualmente la parte superior tiene machimbre y teja de grés en muy buen estado. Interior del parqueadero en marañón. Paredes en marañón en buen estado, color blanco con unas láminas de policarbonato remachadas a la reja, y en la parte superior tenemos malla para evitar que ingresen los animales. Interior del parqueadero en marañón tipo granuflas de color blanco en buen estado. Parte superior del portón, viga de amarre en buen estado, y parte interna de la columna igualmente en buen estado. Tenemos un timbre, no funciona el switch. Sacamos la llave, cerradura funcionando por su parte interna. Aquí observamos el funcionamiento del mecanismo, su seguro y su pasador en buen estado. Reja con un pasador
Una ornamentación en muy buen estado. Aquí observamos las rejas reventadas y los pasadores funcionando en buen estado. Tenemos el segundo portón en buen estado, el cual tiene dos puertas, una de ellas con un candado, el cual tiene una copia de la llave, candado abriendo en buen estado, puerta con su respectivo pasador abriendo, parte interna en buen estado sin pintar, observamos manchas de óxido y observamos la malla sujeta con amarres plásticos en buen estado, bisagras abriendo y cerrando. Tenemos un medidor de electricidad en muy buen estado, paredes de color blanco. De este lado tenemos sus dos pasadores abajo en buen estado y en la parte superior abriendo en buen estado, portón abriendo suavemente, interior de la reja sin pintar. Observamos malla plástica con amarres plásticos en muy buen estado, bisagras funcionando. Igual también tenemos un buzón, el cual presenta desgaste en su bisagra, pero en buen estado, interior sin correspondencia, buzón sin llaves, reja abriendo y cerrando suavemente, su pasador en buen estado y en la parte superior igualmente su pasador y cerrando en buen estado la red con su respectivo candado y una copia de la misma en buen estado. Observamos tableta de grés, piso de parqueadero en buen estado. Al lado contrario observamos reja en buen estado con una malla plástica en muy buen estado, paredes en graniplas color blanco, columnas en buen estado, parte superior tenemos machimbre pintado en buen estado y una parte de la placa en muy buen estado, totalmente pintada, techo igualmente totalmente pintado, pisos y guardascosas en cerámica de grés. También tenemos un medidor de gas con su respectiva reja, con su lectura en buen estado, reja funcionando, reja funcionando y tenemos una fachada en color blanco con ventanería en madera en muy buen estado, con vidrio y craquelado en buen estado, interior totalmente pintado su fachada. Tenemos una llave jardín en buen estado funcionando, paredes color blanco en graniplas en buen estado, parte superior de la placa pintada en buen estado. Por este lado tenemos la entrada principal de la puerta, puerta en madera con ventana en vidrio en buen estado, nomenclatura en la parte superior. Tenemos una cenefa en yeso en buen estado con una lámpara funcionando, la cual cuenta con un bombillo. También tenemos una pared en piedra en muy buen estado tipo gruta con un apagador y un plafón con su respectivo apagador en buen estado y su respectivo tomacorriente sin tapa de tornillos. Observamos piso en cerámica picado, desportillado, paredes de color blanco en muy buen estado. Parte superior observamos unos cáncamos en la parte superior, tal vez para colgar materas, y observamos paredes con lámina de policarbonato en buen estado. Piso del parqueadero se encuentra en muy buen estado, en tableta de grés, brechas en buen estado, piso en buen estado y porche en muy buen estado. También tenemos una puerta con un marco curvo en la parte superior con vidrio en buen estado, marco con un gancho, puerta en madera en buen estado con una cerradura en la parte superior con su seguro y su apertura. La cerradura del medio no cuenta con llaves, en la parte inferior tiene un tope. Puerta en buen estado funcionando, cerradura funcionando, parte externa y parte interna en buen estado, funcionando su pasador y puerta funcionando en buen estado. Observamos un marco de puerta en muy buen estado,
Parte superior observamos marco reventado, cantera un poco separada, marco en muy buen estado, bisagras deterioradas por el tiempo, pero en muy buen estado. Tenemos piso, entrada en granito pulido en buen estado, y ya tenemos pisos en cerámica con guardascobas en muy buen estado. Interior tenemos una antesala en muy buen estado con un apagador triple. Nos da las luces del porche, luces de la entrada funcionando con sus lámparas y luz de la antesala en muy buen estado. Parte posterior de la puerta funcionando, marco con algunas manchas de pintura pero en muy buen estado, canteras en buen estado. Parte superior tenemos molduras en yeso en muy buen estado, toma corriente, apagador funcionando, guardascobas con un poco de pintura en la parte inferior, pisos en cerámica con guardascobas completos. Tenemos ventana en madera en muy buen estado, con vidrio troquelado con sus respectivos pasadores en buen estado. Ventana abriendo en buen estado en ambos sentidos, abriendo completamente en muy buen estado. En la parte superior tenemos molduras en yeso y un tubo cortinero en buen estado en la parte superior. Ventana en muy buen estado, funcionando sus seguros. Observamos la madera aquí abierta y el filito este se encuentra un poco pandeado, separado de su marco, pero en buen estado. Pasadores funcionando, superiores en buen estado y pasador inferior igualmente en muy buen estado. Aquí observamos el marco un poco separado de la pared pero en buen estado. Molduras en yeso en la parte superior, paredes de color blanco, observamos una mancha en la parte inferior. Tenemos entrada de cable de televisión, paredes y molduras en yeso en buen estado. Parte superior tenemos placa con una moldura en yeso y una lámpara funcionando con sus 4 pantallas, 3 bombillos. Parte superior de las molduras en yeso en muy buen estado, paredes blancas, tomacorrientes eléctricos en buen estado, un poco pintados, igualmente por este lado, tomacorriente pintado en buen estado. Tenemos parte superior en buen estado, tenemos un marco metálico con una puerta abatible en madera en muy buen estado, puerta funcionando con una ventana en vidrio en buen estado. Parte superior un timbre el cual no funciona, puerta de cocina abatible en buen estado. Parte posterior de la puerta en buen estado, abriendo y cerrando. Área de cocina totalmente enchapada hasta la parte superior de la placa en muy buen estado, con una cenefa decorativa y un apagador doble en muy buen estado. Piso de cocina en cerámica en buen estado. Tenemos un mueble inferior con mesón en acero y un mueble superior en muy buen estado, con sus respectivos tomacorrientes en buen estado, funcionando, y enchape de cocina en muy buen estado. En la parte inferior tenemos puertas en madera con sus respectivas bisagras y su interior con sus respectivas divisiones en muy buen estado. Puertas abriendo y cerrando suavemente. Debajo del lavaplatos observamos madera manchada pero sin goteras en muy buen estado. Puertas y bisagras en muy buen estado. Igualmente continuamos por el área inferior. Observamos madera en buen estado, con sus respectivas divisiones en buen estado, agarraderas en buen estado, puertas en buen estado. Debajo de la estufa se encuentra en buen estado con su respectiva conexión eléctrica.
sin conectar. Vamos a ver si funciona su chispa. Conectada la estufa. Y por último, en la parte inferior tenemos un gavetero, abriendo y cerrando suavemente, en muy buen estado, funcionando. Ay, Dios mío. Piso gen, cerámica con su respectiva rejilla de desagüe. Tenemos una estufa, estas dos perillas ya ahorita las pongo. Tenemos un mesón en acero en buen estado. Cocina no funciona la chispa, es mejor dejar desconectado. La chispa no funciona. Toca con un encendedor. Aquí observamos perillas quemadas. La pasta en buen estado. Pone funcionando. Sus 4 fogones funcionando. También su llama mínima en muy buen estado. Y su llama máxima igualmente en buen estado. Cocina funcionando. 4 parrillas un poco deterioradas. Los quemadores, tenemos óxido en los quemadores, pero se encuentran en buen estado. Mesón en acero inoxidable en muy buen estado, con un lavaplatos con una llave doble en muy buen estado, funcionando sus 2 llaves, y una rejilla plástica para evitar que pasen los alimentos en muy buen estado. Mesón en muy buen estado. En la parte superior tenemos unos muebles en madera con sus puertas y bisagras en muy buen estado, interior con sus respectivas divisiones, totalmente funcional, bisagras y puertas en muy buen estado. En esta área tenemos una platillera color blanco en muy buen estado, puertas y bisagras funcionando en muy buen estado. Continuamos con sus otros cajones en muy buen estado, puertas y bisagras, interior en buen estado. Tenemos por último unas puertas en madera con vidrio en buen estado, con sus bisagras y sus puertas funcionando. En la parte inferior tenemos una campana extractora, la cual funciona su luz y su velocidad de la campana funcionando. 2 velocidades y 3 velocidades en muy buen estado. Por último tenemos unas repisas para poner especieros en buen estado. Igualmente tenemos una repisa en este lado en muy buen estado, con sus respectivos apagadores y tomacorrientes en buen estado. Al frente de la cocina tenemos una barra auxiliar abatible en madera en buen estado, totalmente funcional, y un buffet para el espacio de la nevera en buen estado, con sus puertas en buen estado, interior con sus respectivas divisiones, puertas abriendo y cerrando en buen estado. Tenemos el espacio para el horno microondas en buen estado, y en la parte inferior puertas y bisagras con su interior en divisiones en buen estado. Punto de nevera en muy buen estado con su respectivo tomacorriente, y en la parte superior observamos unas puertas en vidrio y madera en muy buen estado, un poco descuadradas pero en buen estado. Parte superior tenemos placa pintada, una cenefa en yeso con su respectivo plafón y bombillo en chape en la parte superior, y un tubo cortinero en la parte de arriba, donde tenemos una puerta en ornamentación metálica con una ventana en buen estado, la cual abre y cierra en buen estado, funcionando su seguro, y una puerta con su respectivo pasador en muy buen estado, que nos da acceso al patio. Puerta sin pintar, color blanco, marco
un poco pelado. Ya tenemos un patio con piso en tableta de gres en muy buen estado y techo en machimbre con tableta pintada, paredes de color blanco. Tenemos un organizador un poco deteriorado con una llave en la parte superior funcionando sin agarraderas, totalmente partidas, pero interior en buen estado, funcional. En esta área también igualmente tenemos un tomacorriente y sus agarraderas en buen estado, con unos repuestos de tabletas de cerámica en buen estado, interior sin pintar, piso en tableta de gres con rejilla de desagüe. Tenemos un punto de lavadora enchapado con su cerámica esportilladas, tubo de desagüe, llaves de llenado y tomacorriente eléctrico, enchape a una altura de 1,50 en buen estado, con sus orillas pintadas. Tenemos un tanque en granito en buen estado, interior totalmente enchapado con su respectivo tapón plástico y sus llaves en buen estado, donde se observa que se encuentra deteriorado por el óxido. En buen estado, paredes color blanco, tomacorriente eléctrico en la parte inferior pintado, apagador doble en buen estado sin tapa y un plafón en la parte superior. También observamos pintura a media altura, en regular estado la pintura pero pintada. Tenemos una barra abatible en buen estado, funcional, y unos cortineros para poner cuerdas en muy buen estado, con un plafón en buen estado, paredes y pisos en buen estado, pisos con algunas aplicaduras de pintura, tableta de gres en buen estado con algunas pequeñas esportilladuras y columnas en buen estado con pintura en color blanco en buen estado. Área de ropas en muy buen estado, área de ropas cubierta, pisos y guardascobas en muy buen estado. Tenemos unas molduras en yeso en buen estado. En la parte superior tenemos un ojo de buey desprendido, el cual lo enciende. Molduras en yeso en muy buen estado, pisos en cerámica, guardascobas, pintura en buen estado. Parte superior tenemos placa con molduras en yeso en muy buen estado. Tenemos unas cenefas en yeso con una lámpara de 4 pantallas funcionando 2 bombillos. Molduras en yeso en muy buen estado. Aquí observamos el ojo de buey desprendido. Molduras en yeso en muy buen estado. Apagador triple en buen estado, funcionando. Paredes en buen estado, paredes en buen estado color blanco. Tenemos punto eléctrico en esta parte. Guardascobas en muy buen estado. Tenemos paredes, parte superior placa en muy buen estado con una lámpara redonda con unas molduras en yeso en la parte superior en buen estado. Paredes en muy buen estado. Tenemos un ventanal, puerta de correa en aluminio y vidrio en muy buen estado, molduras en yeso, punto de televisión en muy buen estado con sus tapas pintadas, guardascobas en muy buen estado. En la parte superior tenemos un tubo cortinero doble en muy buen estado y puerta en aluminio abriendo en buen estado completamente, que nos da acceso a un segundo patio. Parte superior tenemos madera en machimbre sin pintar. Aquí observamos un deterioro por humedad, una canaleta metálica en buen estado. Tenemos paredes en marañón en muy buen estado. Tenemos tomacorriente, apagador para la luz de la gruta en buen estado. Paredes en marañón pintadas. Tenemos un perchero en este lado. Ganchos para hamacas en buen estado, paredes de color blanco, parte inferior resanado. En la parte de la humedad tenemos tomacorriente eléctrico con una tapita para la intemperie en buen estado. Tenemos soporte para cuerdas y en la parte superior tenemos un candado con una reja y reja de seguridad en muy buen estado. Observamos a su alrededor la canaleta de aguas lluvias en buen estado y una pared con unas materas y en piedra en muy buen estado, con una gruta con su respectivo plafón interno
y materas en muy buen estado, paredes en piedra, pisos en cerámica en buen estado con una rejilla de desagüe, piso un poco manchado de pintura pero en buen estado. También tenemos luces del patio en buen estado, apagadores y parte superior en buen estado, puerta en aluminio abriendo y cerrando en muy buen estado, pisos un poco manchados con algunas pequeñas esportilladuras en el piso. Ahí observamos las esportilladuras. Por último, en el primer piso tenemos molduras en yeso en esta parte, escaleras hacia el segundo piso con barandal en madera en buen estado, molduras en yeso, lámpara con cenefa en yeso, puerta, molduras en yeso, paredes de color blanco. Observamos una marca de la poma de la puerta. También tenemos una puerta de un baño auxiliar debajo de las escaleras, cerradura de baño, cerradura de poma sin llave, interior enchapado con rejilla de desagüe. Tenemos lavamanos con su respectiva llave funcionando en buen estado, apagador, paredes sin pintar, toallero, tenemos chazos para un espejo. En la parte superior plafón con bombillo, su parte superior sin pintar, interior del baño, enchape a una altura de 60 centímetros en buen estado, con su respectivo portajabón, portapapel y un sanitario con tapa y bizcocho en buen estado, funcionando su descarga, con un cepillo sanitario en buen estado, interior del baño sin pintar. Parte posterior de la puerta observamos unas marcas y unas etiquetas pegadas. En la parte superior observamos el tubo del gas, paredes sin pintar y una ventana circular sin vidrio en muy buen estado. Parte posterior de la puerta en muy buen estado, funcionando su apagador, marco en muy buen estado. Tenemos por último las escaleras. Subiendo hacia el segundo piso tenemos escaleras en granito en muy buen estado, marco de la subida a las escaleras con molduras en yeso, barandal en madera en buen estado, apagador conmutable en buen estado, paredes de color blanco, escaleras en granito en buen estado, pasamanos en madera, paredes en buen estado. Tenemos una claraboya en la parte superior, paredes en buen estado, filos sin esportilladuras, pintura regular y escalones en granito en buen estado. Subiendo tenemos una especie de matero con piedras decorativas y pasamanos en madera en buen estado. Tenemos una moldura en yeso de unos ángeles con su respectiva lámpara y su claraboyas en la parte superior, donde tenemos placa en muy buen estado, apagador conmutable, luz de escalera y luz de lámpara, la cual tiene una cenefa en yeso y 3 pantallas en muy buen estado, llegando a un área de pasillo y estudio, la cual tenemos pisos en cerámica donde tenemos un remiendo, tabletas desportilladas, tabletas vencidas, brecha sucia. También tenemos otra tableta esportillada por este lado y tenemos un área de biblioteca con un escritorio en muy buen estado en madera, con un gavetero en buen estado, abriendo y cerrando en muy buen estado, trasero funcionando. Madera en buen estado. Tenemos una bandeja tipo teclado en buen estado, porta CPU y una barra auxiliar de trabajo en muy buen estado, funcionando. La cual hay que accionar y cerrar al mismo tiempo. En buen estado la madera, donde tenemos paredes de color blanco en muy buen estado,
puerta en madera, marco metálico, cerradura de poma con una copia de la llave en buen estado, donde tenemos la habitación principal, la cual tenemos piso en cerámica, paredes de color blanco, apagadores funcionando, tomacorrientes eléctricos. Tenemos una lámpara con 2 pantallas, un bombillo, punto eléctrico en muy buen estado. Parte superior tenemos machimbre pintado en buen estado, la madera, pared de color blanco, apagadores en buen estado, puntos eléctricos en buen estado con algunos faltas rezanes, guardaescobas completo, pared de color blanco, apagador conmutable en buen estado, tomacorrientes eléctricos, pared de color blanco. En la parte superior tenemos tubo cortinero en muy buen estado y tenemos una ventana en ornamentación en muy buen estado, la cual no abre. Sí, la puerta central es deslizable, sin seguro, en buen estado, con una rejilla de seguridad en buen estado, paredes de color blanco en muy buen estado, punto de televisión, paredes en buen estado, donde tenemos un closet en madera en muy buen estado, sin closet con cerradura pero sin llaves. Closet abriendo, tiene un seguro en la parte inferior, la cual nos impedía abrir completamente la puerta. Interior de la puerta en buen estado, en la parte superior también tiene un seguro, interior del closet pintado con su tubo perchero en la parte superior y su interior con un gavetero en madera, gavetero abriendo y cerrando en buen estado, totalmente funcional, puertas abriendo y cerrando suavemente. Parte superior, un guardaequipaje en buen estado, interior sin pintar, puertas y bisagras en buen estado. Sus segundas puertas abriendo en buen estado. La parte superior también tiene sus pasadores y en la parte inferior también tiene pasadores. Con sus respectivos seguros, los cuales se bloquean. Puertas en madera, interior de las puertas en buen estado, unas divisiones en madera, organizadores tipo zapatera y un tubo perchero en madera en buen estado, puertas abriendo y cerrando suavemente en muy buen estado. En la parte superior, porta equipaje, puertas abriendo y cerrando en buen estado, interior sin pintar. Tenemos closets en madera en buen estado, con tono disparejo. Parte posterior tenemos también entrada hacia el baño, pared de color blanco, tenemos una mancha en la pared, también tenemos una puerta y marco en madera con una cerradura de poma en buen estado, interior totalmente enchapado, el área de baño a una altura de 50 centímetros, piso con respectivo rejilla de desagüe, tenemos apagador de luz de baño en buen estado, pared de color blanco, parte superior placa, toallero, tenemos un sanitario con su respectiva tapa y bizcocho en buen estado, funcionando su descarga, donde tenemos su portapapel con su tubito en buen estado, un toallero, paredes en buen estado, parte superior, una claraboya de ventilación, paredes en muy buen estado, parte posterior de la puerta en buen estado, tenemos un lavamanos con sus respectivas llaves funcionando
en buen estado con su portacepillos y su jabonera en buen estado y unos chazos para espejo con su respectivo plafón y un toallero de manos en buen estado, llave de paso, paredes en buen estado, color blanco. Tenemos una división en vidrio, en aluminio y policarbonato en buen estado, funcionando. Interior de la ducha totalmente enchapada con una rejilla de desagüe, una ducha y enchape a una altura de 2 metros en buen estado con su respectiva rejilla, portajabón, su llave y su desagüe. También tenemos una ventana en aluminio en buen estado, abriendo y cerrando, funcionando su seguro. Funcionando su seguro en buen estado, paredes de ducha en buen estado, parte superior e inferior en buen estado, parte superior de techo en machimbre en muy buen estado. Saliendo del baño, vemos la parte posterior de la puerta en madera en muy buen estado, funcionando, y parte posterior de la puerta de la habitación principal en muy buen estado, funcionando. Continuando hacia el pasillo, tenemos la habitación auxiliar número 1 y 2. Entramos a la habitación auxiliar número 1, donde tenemos en la entrada tableta de diferente tono, puerta en madera, marco en madera en muy buen estado, cerradura de toma con una copia de la llave, cerradura funcionando, interior en pisos en cerámica con sus respectivos guardascobas. Tenemos puertas y closets en muy buen estado, closets en madera, parte superior en machimbre en buen estado, pintura color blanco, puertas de closets en buen estado, abriendo en su totalidad. También tenemos un gavetero en madera en buen estado, funcionando y con sus respectivas divisiones zapateras en buen estado, con su respectivo perchero, interior pintado. En la parte superior tenemos unas puertas en madera para guarda equipajes, donde su interior se encuentra sin pintar, puertas y bisagras en muy buen estado, totalmente funcional. Tenemos en la parte superior otra puerta en madera, interior sin pintar, puertas y bisagras funcionales con algunas manchas de pintura, y closet con su respectiva división tipo zapatera, interior sin pintar y su perchero en madera en muy buen estado, puertas y bisagras funcionando, paredes de color blanco en muy buen estado, una lámpara con doble pantalla, la cual funciona un bombillo, toma corriente eléctrica en la parte inferior, pisos y guardascobas en buen estado, pintura en buen estado. Tenemos una ventana con reja de seguridad y tubos percheros en la parte superior en muy buen estado, ventana en ornamentación, la cual abre en muy buen estado con su respectivo seguro funcionando, paredes de color blanco, punto de televisión, toma corriente eléctrico y toma corriente eléctrica en la parte inferior, parte superior machimbre en buen estado y parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado con sus respectivos tomacorrientes y apagadores funcionales con sus tapas amarillas. Saliendo de la habitación auxiliar número 1, continuamos hacia la habitación auxiliar número 2, la cual tiene una puerta en madera, marco metálico, cerradura de poma. En la parte superior observamos una esportilladura, algunas pequeñas manchas de pintura y algunas marcas en las puertas, y igualmente en la parte inferior con una cerradura de poma con una copia de la llave en muy buen estado, parte interior, paredes de color blanco en buen estado. Tenemos una ventana de acceso hacia los tanques aéreos en buen estado, parte superior machimbre y paredes en buen estado con sus respectivos tomacorrientes, tapas amarillas, tomacorrientes en la parte inferior, pisos y guardascobas en cerámica con algunas pequeñas esportilladuras y marcas en piso. Tenemos tubo cortinero en la parte superior y ventana con reja de seguridad funcionando su pasador y abriendo en buen estado. Observando el techo
en muy buen estado. El área de ropas, paredes en buen estado, con algunas perforaciones sin resanar. Tenemos una lámpara sin pantallas con 2 bombillos, la cual solo funciona uno, sin pantalla de vidrio. Paredes en buen estado, toma corriente eléctrica en la parte inferior. Lámpara sin pantalla en vidrio, soporte para control de aire acondicionado, guardaescobas en buen estado. Tenemos un closet de 3 puertas en buen estado, parte superior sin pintar. Tenemos puerta en la parte de arriba, interior sin pintar, pero en buen estado. Puerta en buen estado con su respectiva división tipo zapatera, interior sin pintar. Soporte toallero, perchero en buen estado, puerta con algunas manchas de pintura. Tenemos una puerta doble con unas manchas de tintilla en su interior, en su parte exterior, interior con doble puerta en buen estado, organizadores de división y gavetero en buen estado, abriendo y cerrando, madera en buen estado, abriendo y cerrando en buen estado, interior sin pintar con su respectivo perchero en buen estado, puertas de bisagras en muy buen estado. La parte superior tenemos puerta de guardaequipajes, interior sin pintar, puertas de bisagras en muy buen estado. La parte posterior de la puerta se encuentra con algunas manchas de pintura en la parte inferior, pero se encuentra en buen estado. La parte posterior de las luces en buen estado, paredes de color blanco en muy buen estado, y la parte superior igualmente se encuentra en buen estado. Por último tenemos el baño de social que comparten las 2 habitaciones, paredes blancas en muy buen estado. Tenemos una puerta en madera, marco metálico en muy buen estado. Puerta, observamos algún desgaste en la parte inferior, cerradura de poma sin llave de baño en buen estado, interior totalmente enchapado con una rejilla de desagüe. Tenemos lavamanos en buen estado funcionando, tapón tipo push, tenemos soporte para cepillos y jabonera en buen estado, apagador en buen estado con su respectivo plafón, soportes para espejo, toallero en buen estado, pared de color blanco, enchape a una altura de 50 centímetros donde tenemos un sanitario con su tapa y su bizcocho funcionando en buen estado. Lavamanos sin pedestal, tenemos soporte toallero en muy buen estado, un segundo soporte de toallero y un tubo, un soporte con portapapel con su respectivo tubito plástico y una división de baño en acrílico en buen estado, abriendo y cerrando. Interior de la ducha totalmente enchapado con su rejilla de desagüe, porta jabón, llave y ducha en buen estado, a una altura del enchape de 2 metros en buen estado, y la parte superior placa en muy buen estado. Donde tenemos una claraboya y respiradero en buen estado. Parte posterior de la puerta del baño se encuentra en buen estado con su respectiva cerradura en buen estado. Pared de baño en muy buen estado.